A 20.000 pies sobre territorio enemigo, 11 cazas alemanes se cierran sobre una aeronave estadounidense solitaria. El piloto tiene segundos para decidir. Cada manual táctico dice que se lance en picada, que acumule velocidad, que corra hacia la seguridad. Pero lanzarse en picada significa ceder altitud, y la altitud es la única ventaja que le queda. Así que hace algo que debería ser imposible. Apunta el morro directamente hacia arriba y comienza a trepar, hacia aire más delgado, hacia el borde frío de la estratosfera donde los motores se asfixian y las alas pierden su agarre. Los pilotos alemanes lo siguen, seguros de que este estadounidense ha cometido un error fatal. Pero en los próximos 3 minutos, la física les demostrará que están equivocados. Y un hombre en un caza de 7 toneladas descubrirá que a veces la supervivencia significa confiar en la máquina más que en el manual. La primavera de 1944 trajo una presión implacable a los cielos sobre Europa Occidental. Los bombarderos aliados golpeaban objetivos industriales alemanes día tras día, y la octava Fuerza Aérea pagaba por cada misión en sangre y metal ardiente. Los pilotos de caza estadounidenses escoltaban a los bombarderos pesados profundamente en espacio aéreo hostil, volando a través de campos de fuego antiaéreo e interceptaciones enemigas coordinadas. La aritmética del servicio de escolta era brutal. El combustible se quemaba rápido en ajustes de alta potencia. La altitud demandaba manejo constante de energía. Cada elección táctica se convertía en una apuesta calculada medida en segundos y oxígeno restante. A esta guerra de desgaste llegó el Republic P-47 Thunderbolt, una aeronave que desafiaba la sabiduría convencional sobre lo que debería ser un caza. Pesaba 7 toneladas cuando estaba completamente cargado, más pesado que cualquier caza monomotor que Estados Unidos hubiera producido jamás. El fuselaje era ancho y contundente, envuelto alrededor de un masivo motor radial, Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, capaz de producir 2.000 caballos de fuerza bajo condiciones óptimas. La cubierta del motor sola pesaba más que el armamento completo de algunos cazas enemigos. Los pilotos estadounidenses lo llamaban el Jug, abreviatura de Juggernaut. Algunos usaban el apodo con afecto, otros no. Los primeros informes de combate pintaban una imagen mixta de las capacidades del Thunderbolt. Podía lanzarse en picada como un meteorito cayendo desde la órbita. Absorbía daño de batalla que desgarraría fuselajes más ligeros en fragmentos. Pero en enfrentamientos de giro sostenido a baja altitud, luchaba contra oponentes más ágiles. Los pilotos de la Luftwaffe aprendieron esta debilidad rápidamente. Atraían a los pilotos del Thunderbolt a giros lentos de ascenso, donde el pesado caza estadounidense perdía velocidad y se volvía vulnerable. Los escuadrones estadounidenses perdieron aeronaves de esta manera en los primeros meses de operaciones. La doctrina táctica se ajustó en respuesta. Los pilotos recibieron instrucciones claras de evitar combates aéreos prolongados. Usar la velocidad. Usar la picada. Nunca dejar que el enemigo dictara los términos del enfrentamiento, pero muy por encima del continente europeo. En el aire delgado y congelado donde las formaciones de bombarderos y los interceptores de caza se encontraban, el P-47 comenzó a revelar características que pocos pilotos habían explorado completamente. El turbocompresor de la aeronave, un complejo sistema de compresor impulsado por escape que alimentaba aire presurizado al motor, mantenía la potencia de salida en altitudes donde los motores convencionales jadeaban y fallaban. Por encima de 25.000 pies, las reglas fundamentales del combate de cazas comenzaban a cambiar. El campo de juego cambiaba. La física se doblaba de maneras inesperadas. La mayoría de los pilotos estadounidenses aún no comprendían esta ventaja. Volaban el Juke de la manera en que habían volado Mustangs o Warhawks, manteniéndose bajos y rápidos, intercambiando energía a través de maniobras horizontales. El verdadero potencial de la aeronave esperaba sin descubrir en la estratosfera delgada, donde pocos tenían razón para probar los límites.
El piloto cuya historia se desarrolló esa primavera no domina el registro histórico. Su nombre aparece en listas de escuadrones y registros de misiones, pero no en las clasificaciones prominentes de ases que capturaron la atención pública. En la primavera de 1944, volaba con el 56º Grupo de Cazas, una de las unidades P-47 más experimentadas de la 8ª Fuerza Aérea, estacionada en Boxted, Inglaterra. Había completado docenas de misiones sobre la Francia ocupada y Alemania. Conocía la aeronave íntimamente. Comprendía su peso, su terquedad, su notable capacidad para absorber castigo y traerlo a casa. Antes de la guerra, no había sido un aviador natural. Creció lejos de regiones costeras y aeródromos militares, en un lugar donde maquinaria significaba tractores y camiones de grano en lugar de cazas. La aviación existía para él solo en artículos de periódico y metraje de noticieros vislumbrado en teatros de pueblo pequeño. Cuando se enlistó, el entrenamiento de vuelo se convirtió en un obstáculo superado a través de persistencia en lugar de talento innato. Fue eliminado durante su primer intento, volvió a aplicar y pasó en el segundo intento. Sus instructores notaron su disciplina metódica, su enfoque cuidadoso hacia los instrumentos y procedimientos de navegación. No era llamativo. No perseguía gloria en combates aéreos simulados durante ejercicios de entrenamiento. Aprendía procedimientos. Memorizaba límites operacionales. Desarrolló un profundo respeto por la máquina. Ese respeto se profundizó después de que llegó a Inglaterra y comenzó a volar misiones de combate. El P-47 no era una aeronave que dominaras a través de fuerza de voluntad. Respondía a la suavidad, a la anticipación, a comprender su naturaleza fundamental. Aprendió a manejar el turbocompresor cuidadosamente, ajustando la compuerta de residuos para mantener presión de múltiple estable, a medida que la altitud cambiaba. Aprendió a leer los medidores de temperatura del motor con precisión, sabiendo exactamente cuánto tiempo podía empujar la aeronave a potencia de combate antes de arriesgar un pistón agarrotado o detonación catastrófica. Aprendió a trimear los controles meticulosamente, porque luchar contra fuerzas de control pesadas a alta velocidad quemaba energía más rápido que el fuego enemigo podía. Otros pilotos en el escuadrón se quejaban de que querían los nuevos P-51 Mustangs, elegantes y ágiles, con suficiente alcance para escoltar bombarderos hasta Berlín y de regreso. El Thunderbolt se sentía como volar una bóveda de banco en comparación. Pero durante las misiones de escolta de bombarderos a gran altitud, cuando los cazas alemanes atacaban desde arriba, comenzó a notar algo inusual. El P-47 no flaqueaba en las subidas si lo manejabas correctamente. Si mantenías alta velocidad, si cuidabas cuidadosamente el turbocompresor, si resistías el instinto de tirar con fuerza de la palanca de control, la aeronave mantenía altitud mejor de lo que debería según las expectativas convencionales. Comenzó a experimentar, no de manera imprudente, sino a través de pequeñas pruebas cuidadosas durante momentos no críticos de patrulla. Notó exactamente cuánta velocidad podía convertir en ganancia de altitud sin acercarse a condiciones de pérdida. Prestó mucha atención al medidor de presión de múltiple mientras trepaba más allá de 28.000 pies, observando al turbocompresor compensar el aire que se adelgazaba. Se dio cuenta de que las tablas de rendimiento del manual de la aeronave eran estimaciones conservadoras. El P-47 podía trepar más alto de lo que la mayoría de los pilotos intentaban. En altitud extrema, retenía potencia del motor mientras los cazas enemigos perdían la suya. Nadie le pidió que condujera estas pruebas. Ningún oficial de ingeniería solicitó datos de rendimiento. Lo hizo porque la curiosidad y los instintos de supervivencia se superponían en el vuelo de combate. Porque lo que aprendía hoy podría salvar su vida mañana. Las corrientes de bombarderos que cruzaban hacia Alemania enfrentaban interceptación implacable durante esa primavera. Los grupos de cazas de la Luftwaffe coordinaban ataques desde múltiples altitudes, sondeando constantemente en busca de debilidades en la pantalla de escolta. Los pilotos de caza estadounidenses aprendieron a reconocer los patrones.
Vuelos altos de Messerschmitt Bf-109 se posicionaban en el sol, esperando lanzarse en picada sobre objetivos vulnerables. Grupos más bajos de Focke-Wulf FW-190 iban directamente a por los bombarderos, cortando a través de formaciones con fuego de cañón antes de trepar hacia la seguridad. El objetivo del enemigo permanecía constante: sacar a las escoltas de posición, aislar una formación de bombarderos y destruirla antes de que pudiera llegar ayuda. Para los grupos P-47, el desafío táctico era esencialmente geométrico. Tenían que permanecer lo suficientemente cerca de los bombarderos para disuadir ataques, pero lo suficientemente alto y rápido para interceptar amenazas en picada antes de que alcanzaran sus objetivos. El suministro de combustible imponía una restricción constante. El Yuk llevaba tanques de combustible internos y a menudo un tanque externo ventral desprendible, pero las maniobras de combate quemaban combustible a tasas aterradoras. Acelerador a fondo, alta presión de impulso, giros violentos de combate. Todo eso drenaba los medidores más rápido de lo que los pilotos preferían. Quedarse sin combustible sobre territorio enemigo no era una preocupación teórica. Sucedía regularmente. Hombres se lanzaban en paracaídas sobre bosques y tierras de cultivo, esperando encontrar luchadores de la resistencia en lugar de soldados alemanes. La altitud agravaba cada problema operacional. Por encima de 25.000 pies, el frío era vicioso y penetrante. Los calentadores de cabina luchaban por funcionar efectivamente. La escarcha se formaba a lo largo de los bordes de la cubierta, oscureciendo la visión. El flujo de oxígeno se volvía absolutamente crítico para la supervivencia. La hipoxia podía aparecer sin ser notada, embotando gradualmente el tiempo de reacción y nublando el juicio. Los pilotos aprendieron a vigilarse cuidadosamente unos a otros, verificando respuestas lentas o trayectorias de vuelo a la deriva que señalaban que la privación de oxígeno comenzaba a afectar a un compañero de escuadrón. El enemigo comprendía la dinámica de altitud perfectamente. Los cazas alemanes a menudo se posicionaban varios miles de pies por encima de las escoltas aliadas, forzando a los pilotos estadounidenses a trepar y quemar preciosa energía antes de que el combate siquiera comenzara. Si un piloto de P-47 intentaba perseguir un Bf-109 que trepaba a 28.000 pies, el peso más ligero del Messerschmitt y su diseño aerodinámico más limpio le daban una ventaja significativa. La sabiduría táctica convencional era clara e inequívoca. No te dejes atraer a combate vertical a menos que poseas velocidad abrumadora para convertir en altitud. No permitas que te arrastren a aire delgado donde los motores se ahogan y las alas pierden capacidad de sustentación. Pero la sabiduría convencional descansaba en datos operacionales incompletos. La mayoría de los pilotos evitaban subidas sostenidas a altitud extrema porque se sentía profundamente mal. Los controles de vuelo se volvían blandos y no respondían. El indicador de velocidad se arrastraba constantemente más bajo. El instinto natural gritaba empujar el morro hacia abajo, recuperar velocidad, permanecer dentro de la envolvente de vuelo, donde la aeronave se sentía sólida y controlable. Pocos pilotos empujaban más allá de ese instinto. Pocos tenían razón para probar esos límites. La pelea sucedía donde volaban los bombarderos, y los bombarderos no podían operar mucho más allá de 25.000 pies sin experimentar fallas de tripulación y equipo. Así que las escoltas permanecían cerca de esa banda de altitud, intercambiando altura por velocidad, usando la dimensión vertical con moderación. Lo que nadie había probado de manera concluyente en combate era si el P-47 podía trepar alejándose de problemas en altitud extrema. No lanzarse en picada, no huir horizontalmente, sino trepar directamente hacia arriba, más allá del alcance de los cazas enemigos que lo perseguían. El diseño del turbocompresor sugería que esto podría ser posible. Las tablas de rendimiento de ingeniería insinuaban la capacidad, pero las tablas y el vuelo de combate hablaban lenguajes completamente diferentes. La sesión informativa de misiones a mañana fue rutinaria en sus detalles: escoltar bombarderos pesados a un objetivo industrial en Alemania Central.
Se esperaba que la oposición fuera intensa, altitud operativa entre 24 y 26.000 pies. El pronóstico del tiempo predecía cielos despejados sobre el continente. Los pilotos salieron de la cabaña de información, poniéndose equipo de vuelo, verificando micrófonos de garganta y conexiones de mangueras de oxígeno. Los Thunderbolts esperaban en revestimientos protectores, hélices haciendo tic-tac silenciosamente en el frío de la mañana. Subió a la cabina familiar, se acomodó en el asiento y comenzó la secuencia de arranque practicada. Selectores de combustible posicionados correctamente. Compensadores ajustados. Controles de mezcla ricos. Ajustes del turbocompresor verificados. Cubierta asegurada con seguro. El arranque del motor era siempre una sinfonía de violencia mecánica controlada. El gran motor radial tosió. Tuvo una explosión de retroceso una vez. Luego rugió a la vida, expulsando humo gris a su lado. Todo el fuselaje tembló por la potencia. Ejecutó verificaciones de magneto metódicamente, observando el tacómetro, sintiendo al motor asentarse en su ritmo de operación constante. El despegue permanecía tenso cada vez. 7 toneladas de caza y combustible rodando por una pista estrecha, esperando que el motor mantuviera potencia y el tren de aterrizaje permaneciera bloqueado. La cola se levantó del concreto. El retumbo se suavizó. El yug se abrió paso hacia el aire de la mañana. El tren de aterrizaje retrayéndose con un sólido golpe hidráulico. Se unió a la formación, deslizándose suavemente a posición, y el escuadrón giró al este hacia el canal. El vuelo a través del agua pasó sin incidentes. La formación trepó constantemente, alcanzando altitud operacional mientras cruzaban hacia la Francia ocupada. El cielo se extendía vasto y vacío sobre ellos, una cúpula pálida que se extendía hasta horizontes cosidos con estelas de condensación. La formación de bombarderos apareció adelante, una constelación oscura de B-17 manteniendo formación defensiva cerrada. Explosiones de fuego antiaéreo florecían en nubes negras muy por debajo, sondeando la altitud. Aún no había cazas enemigos. Entonces la radio crepitó urgentemente. Bandidos en alto. Posición 9 en punto. La formación se apretó inmediatamente. Los ojos forzaban contra el resplandor. Los avistó. Pequeñas formas oscuras descendiendo desde el sol. Messerschmitts, al menos una docena. Se estaban posicionando para un pase en picada sobre los bombarderos. El líder de vuelo del P-47 llamó la interceptación. Los Thunderbolts giraron bruscamente, trepando para bloquear el ataque. Los aceleradores avanzaron hacia adelante. La presión de múltiple trepó hacia ajustes de combate. Los jugs aceleraron, no con gracia, sino con inevitabilidad mecánica contundente. Los cazas alemanes los vieron venir y dividieron su formación. Algunos continuaron hacia los bombarderos. Otros giraron para enfrentar las escoltas. Seleccionó un objetivo, un Bf-109 solitario curvándose hacia su posición. Disparó una ráfaga. Trazadoras se arquearon hacia afuera a través del aire. Falló. El Messerschmitt rodó bruscamente y se lanzó en picada. Lo siguió instintivamente. Morro abajo. Velocidad construyéndose rápidamente. El altímetro se desenrolló. 22.000 pies. 20.000. El 109 tiró hacia arriba bruscamente, intentando una reversión. Anticipó la maniobra, tiró el adelanto apropiado y disparó de nuevo. Impactos. Humo salió de la cubierta del motor del enemigo. El Messerschmitt rodó invertido y cayó hacia la tierra. Salió de la picada, respirando con dificultad, escaneando el cielo sistemáticamente. Su velocidad era alta, pero su altitud era baja. 18.000 pies. La formación de bombarderos estaba por encima de él, ahora. Comenzó a trepar de regreso hacia la pantalla protectora, cuando la radio estalló con advertencias urgentes. Más bandidos acercándose desde el norte, un grupo completamente nuevo. Miró hacia arriba y los vio. Un enjambre, Bf-109 y FW-190 mezclados juntos. Demasiados para contar rápidamente. Ya estaban lanzándose en picada sobre P-47 dispersos a través del cielo.
La pelea organizada se desintegró en caos. Combates aéreos individuales giraban a través del vasto espacio aéreo. Intentó reunirse con su vuelo, pero no pudo localizarlos en la confusión. Estaba solo. 3 cazas enemigos lo vieron. Giraron en su dirección, luego se unieron más. 5, 7. Contó 11 aeronaves distintas convergiendo en su posición. Su estómago se apretó. No vendría ayuda. El resto del escuadrón estaba disperso o muy ocupado. Estaba en inferioridad numérica y el enemigo lo sabía perfectamente. El primer atacante abrió fuego. Rondas de cañón pasaron junto a su cubierta con crujidos distintivos. Quebró con fuerza a la izquierda, luego a la derecha, luego tiró en un giro ascendente. 2 cazas más cortaron frente a su morro. Trazadoras iluminaron el aire a su alrededor. Pateó el timón, derrapó de lado y se lanzó en picada de nuevo para acumular velocidad. Pero el enemigo se quedó con él. Estaban coordinando sus ataques, encajonándolo sistemáticamente, esperando que cometiera un error o se quedara sin opciones de maniobra. Tenía segundos para decidir. El indicador de velocidad mostraba 320 millas por hora. Altitud 19.000 pies. Combustible restante suficiente para quizás 30 minutos de maniobra dura. 11 cazas enemigos en formación suelta alrededor de él, cerrando los ángulos de ataque. No podía lanzarse en picada. Lo seguirían y lo atraparían a menor altitud donde sus fuselajes más ligeros les daban todas las ventajas. No podía girar y pelear. Tenía números y posición superiores. Necesitaba una maniobra que no esperaran. Verificó sus medidores rápidamente. Presión de múltiple, ajuste del turbocompresor, temperatura del aceite, todo mostraba verde. El motor era fuerte y saludable. Tenía altitud debajo de él. Pero más importante, tenía altitud encima de él. 20.000 pies de atmósfera entre su posición actual y el borde del cielo respirable. Tomó la decisión. Tiró el morro hacia arriba firmemente, no gentilmente, un tirón constante y comprometido convirtiendo velocidad directamente en ascenso. El Thunderbolt respondió. El ángulo se empinó. 20 grados, 30. La velocidad comenzó a desangrarse, pero el altímetro trepó. 20.000 pies. 21. Empujó el acelerador hasta el tope. Plena potencia de combate. El motor rugió. El turbocompresor se aceleró, forzando aire comprimido hacia los cilindros. La presión de múltiple se mantuvo constante. Detrás de él, los cazas alemanes siguieron. Esperaban que nivelara, que rodara alejándose, que hiciera cualquier cosa excepto continuar trepando. Pero no niveló. El morro se mantuvo alto. El ascenso continuó ininterrumpido. 23.000 pies. 24. Los pilotos enemigos comenzaron a reaccionar. Algunos intentaron seguir el ascenso directamente. Otros curvaron alrededor, tratando de posicionarse para un ataque desde arriba cuando inevitablemente entrara en pérdida. Estaban seguros de que el estadounidense había cometido un error crítico. Estaba perdiendo velocidad en un ascenso. Entraría en pérdida o se vería obligado a nivelar. Cuando lo hiciera, estarían esperando. Pero el Thunderbolt no entró en pérdida. La velocidad era baja ahora. 160 millas por hora. Peligrosamente cerca de la velocidad de pérdida a esta altitud y peso. Pero las alas mantuvieron su mordida. Los controles se sentían blandos pero permanecían receptivos. Ajustó el compensador cuidadosamente. Mantuvo la bola del indicador de deslizamiento centrada. Manejó acelerador y mezcla con entradas pequeñas y precisas. El motor no falló. El turbocompresor siguió alimentándolo aire comprimido. 26.000 pies. 27. Uno de los Messerschmitts perseguidores comenzó a temblar violentamente. El piloto tiró hacia atrás con fuerza de la palanca, intentando desesperadamente igualar el ángulo de ascenso, pero su motor estaba jadeando por oxígeno. El sobrealimentador en el Bf-109 era impulsado mecánicamente, no por escape como el revolucionario turbocompresor del P-47. No podía compensar tan eficientemente en altitud extrema. La aeronave tembló al borde de pérdida aerodinámica.
El piloto no tuvo opción. Empujó el morro hacia abajo para recuperar velocidad y control. Otro siguió. Luego otro. Uno por uno, los cazas alemanes cayeron. Sus motores no podían sostener la potencia de salida. Sus alas no podían generar suficiente sustentación en el aire que se adelgazaba. Intentaron mantener el ascenso, pero la física ganó decisivamente. El Thunderbolt siguió elevándose. 29.000 pies. 30.000. El frío era profundo hasta los huesos ahora, penetrando cada capa de equipo de vuelo. La escarcha cubría el interior de la cubierta en patrones delicados. Su respiración venía difícil a través de la máscara de oxígeno. Cada inhalación requería esfuerzo consciente. Observó los medidores del motor como escritura sagrada. Temperatura de cabeza de cilindro subiendo, pero aún no crítica. Presión de aceite constante y fuerte. Presión de múltiple manteniéndose en 48 pulgadas. El turbocompresor gritaba a salida máxima, pero se sostenía. 32.000 pies. 33. Miró hacia atrás y abajo a través de la cubierta escarchada. Los cazas enemigos estaban dispersos debajo de él ahora, puntos negros contra la tierra pálida muy por debajo. Ninguno de ellos estaba trepando más. Habían abandonado la persecución. Algunos circulaban, observando con aparente incredulidad. Otros giraban, dirigiéndose de regreso a reunirse con la batalla más grande. No podían alcanzarlo. El Thunderbolt solitario había trepado más allá de su techo operacional. El parloteo de radio alemán, monitoreado más tarde por unidades de inteligencia aliadas, capturó el momento con precisión. Voces tensas con frustración y confusión. Está trepando lejos. No podemos igualarlo. Un piloto reportó la aeronave estadounidense a unos estimados 10.000 metros. Otra voz confirmó que estaban rompiendo el enfrentamiento. No había enojo en las transmisiones interceptadas, solo incredulidad, solo la realización atónita de que algo imposible acababa de ocurrir. Mantuvo el ascenso hasta 35.000 pies. Luego niveló cuidadosamente. El aire era imposiblemente delgado a esta altitud. El horizonte se curvaba ligeramente en los bordes de su visión. El cielo arriba se había oscurecido a un azul más profundo, casi violeta en tono. Abajo, la guerra continuaba sin pausa. Los bombarderos zumbaban constantemente hacia sus objetivos. Los cazas se arremolinaban en enfrentamientos distantes. Las explosiones antiaéreas se elevaban como fuegos artificiales lentos. Pero aquí arriba, solo en el borde de la estratosfera, el Thunderbolt flotaba en silencio profundo, roto solo por el trueno constante del motor radial. Tomó un solo momento. Solo uno. Luego comenzó un descenso controlado lento, angulándose de regreso hacia la corriente de bombarderos, de regreso a la pelea continua. El P-47 acumuló velocidad mientras caía. Los controles se afirmaron gradualmente. La cabina se calentó ligeramente mientras aire más denso fluía sobre el calentador. Para cuando alcanzó 24.000 pies, la aeronave se sentía normal de nuevo. Sólida, confiable, no perturbada por lo que acababa de ocurrir. Radió su posición y se reunió con la formación de escolta. Nadie había sido testigo del ascenso. Ningún metraje de cámara de armas lo capturó. Solo el enemigo lo vio suceder. Y sus informes tomarían semanas en filtrarse a través de canales de inteligencia y llegar a analistas aliados. Pero él sabía lo que había sucedido. El Yug lo sabía. Juntos, habían redefinido lo que se consideraba posible en la dimensión vertical del combate. La palabra se extendió lentamente a través del escuadrón después de la misión. Presentó un informe de acción estándar. Enfrentó múltiples aeronaves enemigas. Evadió a través de ascenso a gran altitud. Regresó a la estación sin daño. El oficial de inteligencia levantó una ceja ante la cifra de altitud reportada, pero no la cuestionó directamente. Se sabía que los P-47 manejaban vuelo a gran altitud bien. Quizás este simplemente había empujado más lejos que la mayoría. Pero otros pilotos se enteraron. Sobre tragos en el club de oficiales esa noche,
Alguien preguntó directamente cómo había escapado de 11 casas. Explicó simple y factualmente. Al principio, fueron escépticos. 35,000 pies en un yug. Trepando, no en picada. Bajo plena potencia de combate con el enemigo persiguiendo. Sonaba imposible. Pero los números respaldaban su relato. La quema de combustible coincidía con su historia. Los medidores del motor habían permanecido en verde durante todo. El fuselaje no mostraba daño de estrés. Más importante, había regresado a casa. Algunos pilotos lo intentaron ellos mismos en misiones subsecuentes. No como táctica de escape inicialmente, solo curiosidad. Empujaron sus Thunderbolts más alto durante ascensos rutinarios, probando los límites. Descubrieron el mismo fenómeno. Por encima de 30,000 pies, el P-47 todavía tenía potencia. El turbocompresor compensaba efectivamente. El motor corría suave y fuerte. Mientras tanto, los interrogatorios de pilotos de la Luftwaffe capturados confirmaron lo que los pilotos aliados estaban aprendiendo a través de experiencia directa. Los cazas alemanes luchaban severamente por encima de 29 o 30,000 pies. Sus motores perdían potencia de salida dramáticamente. Sus tasas de ascenso caían a casi cero. Las implicaciones tácticas se extendieron hacia afuera a través del comando de cazas. Los grupos de cazas comenzaron a experimentar con tácticas de patrulla a gran altitud. En lugar de permanecer nivelados con las formaciones de bombarderos, algunos vuelos de P-47 se posicionaban 2 o 3,000 pies arriba, actuando como cobertura alta que podía lanzarse en picada sobre atacantes o trepar lejos de trampas tácticas. La capacidad del Thunderbolt de operar efectivamente en esa banda de altitud le dio un papel operacional único. Los Mustangs tenían alcance superior, pero el Juke poseía el terreno alto. Los oficiales de ingeniería tomaron nota cuidadosa. Republic Aviation recibió informes de campo detallados, elogiando el rendimiento del turbocompresor bajo condiciones de combate extremas. Los datos confirmaron lo que los diseñadores habían sospechado pero nunca probado completamente bajo estrés de combate. Empujado con fuerza, el P-47 podía dominar el combate vertical en altitud. Variantes futuras incorporaron refinamientos basados en estas lecciones operacionales. Los sistemas de enfriamiento del motor mejoraron. La confiabilidad del turbocompresor fue mejorada. La aeronave evolucionó no en instalaciones de prueba de laboratorio, sino en el cielo sobre Europa, informada directamente por pilotos dispuestos a probar sus límites bajo condiciones de combate. Para el verano, la táctica ya no era inusual. Los pilotos de P-47 trepaban rutinariamente por encima de 30,000 pies cuando eran amenazados en altitud. Usaban la dimensión vertical como ruta de escape, un botón de reinicio táctico que forzaba a los perseguidores a romper el enfrentamiento o arriesgar sus propias aeronaves. No funcionaba cada vez. El estado del combustible, el peso de la aeronave y la condición del motor importaban significativamente, pero funcionaba lo suficientemente a menudo para salvar vidas y completar misiones. La Luftwaffe ajustó sus tácticas en respuesta. Aprendieron a evitar ascensos prolongados contra Thunderbolts en altitud. Intentaron forzar peleas más abajo donde sus ventajas regresaban. La danza mortal continuó, cada lado adaptándose continuamente, pero el balance fundamental había cambiado. El P-47, una vez descartado por muchos como demasiado pesado y demasiado lento en peleas de giro, se convirtió en el caza que simplemente no perseguías hacia el cielo, no si querías volver a bajar. Años más tarde, después de que la guerra terminó y los cielos cayeron en silencio, la historia se convirtió en una nota al pie en manuales de tácticas de caza e historias operacionales. El récord de servicio del P-47 Thunderbolt habla claramente por sí mismo. Más de 15,000 construidos, volados por docenas de escuadrones a través de todos los teatros, acreditados con miles de victorias aéreas e incontables misiones de ataque terrestre. Sirvió en todas partes donde las fuerzas estadounidenses pelearon. Trajo pilotos a casa a través de fuego antiaéreo y fuego y combate desesperado.
Demostró que la dureza y la ingeniería sólida podían superar el diseño elegante. Pero el momento específico, un piloto enfrentando 11 enemigos, un ascenso hacia el borde azul delgado de la atmósfera. Ese momento preciso no hace los titulares prominentes. No hay ceremonia de medalla por evadir exitosamente una pelea. No se otorga estatus de as puramente por supervivencia. Su nombre aparece en registros de unidad, en registros de misiones, en el lenguaje burocrático seco de resúmenes de acción posterior. Voló más misiones después de ese día. Sobrevivió la guerra, regresó a casa. La lección, sin embargo, sobrevivió al hombre y al momento. Entró al conocimiento colectivo de la aviación de caza permanentemente. La altitud no es meramente una posición en el espacio. Representa energía potencial, un reservorio de opciones tácticas. La aeronave que puede alcanzar más alto y permanecer ahí efectivamente, posee una carta que el enemigo no puede igualar. El P-47 demostró que podía jugar esa carta cuando era necesario, no a través de gracia o elegancia, sino a través de potencia bruta y confiable, entregada por un turbocompresor que se negaba a rendirse. Los pilotos de caza modernos estudian el manejo de energía en el plano vertical como doctrina fundamental. Aprenden sobre potencia específica en exceso, relaciones empuje-peso y rendimiento de ascenso sostenido. La física permanece idéntica, aunque las aeronaves son irreconocibles comparadas con sus ancestros de la Segunda Guerra Mundial. La lección se remonta a través de generaciones, a través de jets y cohetes y más allá. Pero se enraiza en momentos como este. Un piloto en un caza de 7 toneladas, solo y rodeado, eligiendo ir hacia arriba cuando cada instinto gritaba ir hacia abajo. El Thunderbolt mismo se desvaneció del servicio de primera línea rápidamente después de que la guerra terminó. Los motores a reacción hicieron obsoletos a los cazas de pistón casi de la noche a la mañana. Los últimos P-47 se retiraron del servicio activo en los años 50, vendidos a fuerzas aéreas aliadas o desguazados por aluminio. Algunos sobreviven en museos hoy, pulidos y estáticos, sus motores radiales permanentemente silenciosos. Los visitantes pasan junto a ellos leyendo placas informativas que mencionan velocidad y armamento y alcance operacional. Pocas placas mencionan el turbocompresor en detalle. Aún menos explican lo que significó para los hombres que volaron hacia los dientes de la Luftwaffe y treparon lejos cuando la sabiduría convencional decía que no podían. Pero los pilotos recordaron. En reuniones y memorias, en entrevistas grabadas tarde en la vida, hablaron del Juke con un respeto que bordeaba el afecto profundo. No era bonito, no era ágil, pero era honesto. Hacía lo que decía que haría. Y cuando más lo necesitabas, cuando los medidores giraban y el enemigo se acercaba y el cielo parecía estar acabándose, te daba una opción más, una salida más, una oportunidad más de ver el hogar de nuevo. Contó la historia solo unas pocas veces durante las décadas que siguieron. Una vez a un periodista en los años 70. Una vez a un historiador militar compilando historias orales de la 8ª Fuerza Aérea. No embellecía los detalles. No afirmaba haber cambiado el curso de la guerra. Simplemente describió lo que sucedió. El miedo, la decisión, el ascenso, el silencio profundo a 35,000 pies. Y luego, con una leve sonrisa, dijo algo que se quedó con todos los que lo escucharon. Aprendes a confiar en la máquina, no ciegamente, no estúpidamente, pero completamente. Y si escuchas, si realmente prestas atención, la máquina te dirá lo que puede hacer. Ese día, el Thunderbolt me dijo que podía trepar, así que lo dejé. Estas son las historias que se deslizan silenciosamente a través de las grietas de la historia oficial. Los momentos en que individuos descubrieron algo nuevo sobre sus máquinas bajo presión imposible. Cuando las reglas aceptadas ya no aplicaban. Cuando la supervivencia dependía de confiar en la física sobre la doctrina. Estas historias importan porque revelan cómo las guerras son realmente peleadas y ganadas. No siempre a través de estrategia brillante o fuerza abrumadora, sino a veces a través de un piloto,
una máquina, una decisión tomada en el lapso de segundos, en el borde de la resistencia humana. Preservar estos relatos nos ayuda a comprender lo que el combate realmente exige: el peso de decisiones tomadas a solas, el coraje requerido para hacer algo que ningún manual recomendaba, la confianza entre piloto y máquina que no puede ser enseñada, solo ganada a través de la experiencia. Por esto contamos estas historias, no para glorificar la guerra, sino para recordar a los seres humanos que enfrentaron elecciones imposibles y de alguna manera encontraron un camino. Sus nombres pueden no dominar los libros de historia, pero sus decisiones moldearon resultados de maneras que importaron profundamente. Merecen ser recordados. Sus historias merecen ser contadas, no con exageración o embellecimiento, sino honesta y completamente. Porque en algún lugar de estos momentos olvidados yace la verdad sobre el coraje, sobre la innovación, sobre la línea delgada entre supervivencia y pérdida. Esa verdad vale la pena preservar mientras alguien esté dispuesto a escuchar y comprender lo que costó.